gracias, Señor, por este día, Señor. Padre, te vengo poniendo en tus manos, Señor, la palabra de hoy, Señor. Tú me la diste a mí, Señor, Padre, y espero que yo pueda, Señor, dársela a ellos, Señor, Padre, pero que sea tu Santo Espíritu, Señor, guiándome, Señor, que sean tus palabras, Señor, en mi boca, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Ayúdame, Señor, a transmitir, Señor, lo que tú me transmitiste a mí, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Bueno, quería comentarles, yo no sé ustedes, cuando eran niños, usualmente había una fiesta en su casa o en la casa de algún familiar. Se estilaba que se usaban dos mesas, ¿no? La mesa de los grandes, la mesa donde estaban los mayores de edad, donde estaban los padres, las madres, las abuelas, las tías, y dale, y se sentaban todos ahí y hablaban cosas interesantes como política, como fútbol, como trabajo, como problemas de adultos, ¿no? Problemas de gente mayor. Y después teníamos la mesita de los niños, donde para que no molestaran a los grandes, nos ponían a nosotros acá y nos sentábamos en esta mesita. ¿Y qué sucedía acá? Nos daban ya todo hecho. Nos servían la comida, nos cortaban la comida en el plato. Y muchas veces los niños que nos sentábamos acá hablábamos cosas interesantes como el episodio que más nos gustaba de Bob Esponja o qué color era el favorito de cada uno. Y hablábamos cosas de niños específicamente. No se hablaban cosas de adultos en esa mesa. Y hoy quiero hablarles un poco de las diferencias de un cristiano dentro de las mesas. No físicamente, sino hablando espiritualmente, llevándolo a lo espiritual. Las mesas, ¿qué se habla en cada uno? ¿Cómo se reacciona en cada uno? Y esta prédica la titulé Graduándonos en agradecimiento. La primera vez que me sentaron en una mesa de estas, no me recuerdo el día específico ni cuándo, pero sé que habrá sido tal vez en una fiesta donde los grandes se separaban de los niños y estábamos ahí con los demás niños y hablábamos cosas de niños. Pero el hecho de pasar de esa mesa a esta mesa no era fácil. Había que saber de qué se hablaba en la otra mesa. Había que entender, había que hablar. Te iban a hacer preguntas incómodas como si ya conseguiste novia. Te iban a hacer preguntas de tu trabajo, de tu estudio, mientras que acá no se hacían esas preguntas. Y cada pregunta era más complicada que en esa mesa. Ahora, ¿qué sucede acá? Y quiero que me acompañen a Deuteronomio. El libro de Deuteronomio, en el capítulo 8, en el versículo 7, vamos a leer del 7 al 10. En este libro, Moisés le está dando al pueblo de Israel un discurso. Le empieza a decir al pueblo todo lo que les espera en la tierra prometida. Todo absolutamente, desde lo que iban a comer, desde cómo iban a vivir, desde qué es lo que iban a encontrar en esa tierra. Y el pueblo de Israel venía a recorrer 40 años el desierto. Moisés no era que los conoció ayer, los venía guiando por 40 años y sabía cómo se iban a comportar. Era algo que Moisés tenía que aprender a cómo dirigir sus palabras hacia esta generación que pasaban 40 años ya desde que habían salido desde Egipto. Entonces, ¿qué sucede? Moisés les empieza a decir así en el versículo 7, dice: porque el Señor tu Dios te conduce a una tierra buena, tierra de arroyos y de fuentes de agua, con manantiales que fluyen en los valles y en las colinas, tierra de trigo y de cebada, de viñas, higueras y granados, de miel y de olivares, tierra donde no escaseará el pan y donde nada te faltará, tierra donde las rocas son de hierro y cuyas colinas sacarás cobre.
Y para mí viene el versículo principal donde quiero envasarme. Dice el 10, cuando hayas comido y estés satisfecho, alabarás al Señor tu Dios por la tierra buena que te habrá dado. Aquí quiero llegar a este punto donde en el versículo 10 Moisés nos habla acerca de agradecer por lo que Dios nos ha dado. Dice, agradecer no es nato. Agradecer no es algo con que vos nacés agradeciendo. Si no me crees, dale de comer a un niño de 1 o 2 años y vas a ver que no te va a agradecer. Él no va a saber cómo conseguiste ese alimento. No va a saber el sacrificio que hiciste. El agradecer se practica. Se practica agradeciendo. Se practica con darle gracias a la gente que te da una mano, a la gente que te aporta, a Dios. El agradecer se practica y no es nato. Eso es el primer punto que hay que dejar claro, porque muchas veces cuando nos sentamos en esta mesa espiritualmente, en esta mesa nosotros esperamos todo hecho. Esperamos que nos den la comida, esperamos que nos den la casa, esperamos que nos den mi esposa elegida, mi esposo elegido. Y esperamos a que nos den absolutamente todo. Porque pensamos que tiene que ser así. Y el pueblo de Israel venía de 40 años caminando y caminando y caminando por todo el desierto. Dios no los dejó solos, les proveía el maná. Sin embargo, Moisés sabía que ellos se iban a quejar constantemente, porque se quejaban constantemente. Si no era por el sabor del maná, era por la hora en la que tardaba mucho en llegar. Y ya teníamos hambre y no llegaba y no llegaba. Si no era por el sabor, si no era porque tenían calor, si no era porque querían agua y no había agua. Y muchas veces se quejaban y quejaban. Y venía y Moisés sabía todo eso, por eso les profetiza antes cómo es la tierra prometida, pero también qué es lo que tienen que hacer acorde a cuando Dios se los dé, el agradecimiento que tienen que dar. Y estamos en esta mesa, en la mesa de niños. Muchas veces somos cristianos. No quiero ofender a nadie, pero mediocres. Cuando nos sentamos acá, y no hablo de un niño de 2 años, hablo de cristianos que decimos que tenemos más de 5 años, 10 años, 30 años, 40 años, y estamos así. Más. Y no avanzamos de la mediocridad de un cristianismo de niños. Nos sentamos en esta mesa pidiendo y pensamos que agradeciendo por lo que Dios nos dio estamos bien. Está bien agradecer por lo que Dios te dio. Eso no digo que esté mal. Es sumamente necesario, porque de ahí es a donde aprendemos de dónde vienen todas las cosas. Pero hay un personaje en la Biblia que me llama mucho la atención y quiero avanzar años y años después de Moisés. Este personaje se llama David. David, ¿qué sucedía con David? David decía que tenía el corazón de Dios. Tenía muchas cualidades buenas, así como también tenía fallas. Pero David lo que tenía era un corazón agradecido. Un corazón que sabía de dónde lo sacaron. Él era un pastor. Desde joven pastoreaba. Andaba allá y es más, tal vez ni siquiera los padres lo querían tanto como a sus otros hermanos. Pero él sabía quién era su Dios. Él sabía. Cuando lo vienen a ungir, él no cambió su corazón, sino alababa aún más a Dios. Muchas veces nosotros cuando pedimos, se nos olvida quién se nos dio, quién nos lo dio. He topado con gente que pide un trabajo
Y Dios le da ese trabajo y se olvida de la iglesia. Se olvida de Dios. He topado con gente que les da un hijo, una hija, y adoran más al hijo, a la hija, que a Dios que se los dio. He topado con gente que ve otras cosas, otras necesidades. Cuando se les suple una necesidad, inmediatamente corren hacia la otra y viven de necesidad en necesidad, y se los olvida de quién se los dio. Y yo he estado en esa posición muchas veces, que pido y pido y pido, y se me olvida, como el pueblo de Israel, de agradecer. Una de mis primeras palabras, según mis padres, porque obviamente no me acuerdo yo, era que me sentaban en la mesa y ellos me enseñaron a orar. No me acuerdo cómo oraba, tal vez ellos sí, pero yo no. Y ellos dicen que mis primeras palabras fueron de dar gracias por los alimentos. Entonces, si mis primeras palabras fueron de dar gracias, como un cristiano ya maduro, que somos todos nosotros, eso sería lo más básico de lo básico que tendríamos que hacer. Pero sin embargo, muchas veces no lo hacemos. El Señor nos da 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año, y muchas veces no somos capaces de darle 2 para venir a la iglesia. Muchas veces no somos capaces de darle 1 minuto para alabarlo, para adorarlo. Y me incluyo. Una vez me sucedió que construyendo esta iglesia, teníamos todavía la iglesia en la ruta 87 y era un culto de oración, un jueves me recuerdo. Y yo estaba cansado porque ya veníamos de largas jornadas y ese día decidí faltar al culto de oración y fui a la casa y prendí el play y empecé a jugar. Yo iba al liceo en la noche y el culto era a las 7 y empecé a jugar y cuando quiero saber son 7:15 y empiezo a sentir algo adentro de mí que no estaba correcto. Sentía que necesitaba ir a la iglesia porque me sentía como que hubiera fallado. Sentía de dar gracias por lo que tengo, de pedir perdón por lo que hice. Entonces agarré rápidamente, me vestí en lo que pude y me fui caminando. Y llegué 7:30, ya había empezado hace media hora. Pero sentí la necesidad de ir a dar gracias por lo que me había dado. Sentí la necesidad de ir. Yo no digo que vos la tenés que sentir, porque es el Espíritu Santo que te habla. Pero yo la sentí. Ahora, el versículo clave que les dije, el 10. Vamos a leerlo otra vez. Dice: cuando hayas comido y estés satisfecho, alaba al Señor por tu Dios, por la tierra buena que te habrá dado. Me imagino a Moisés tratando de enseñarle a estos israelitas por 40 años seguidos cómo alabar a Dios y cómo no que alaben a otros dioses. Y parece que les tiene que hablar de una forma de niños, darle gracias a Dios por la tierra que me diste, por la tierra que me diste. Y tiene que hablarle como si fueran niños, porque inmediatamente apenas no se les da algo, corren y van hacia las otras cosas y se les olvida quién fue su suplidor, su salvador, quién los sacó de Egipto. Y a mí me ha pasado muchas veces que se me olvida quién me sacó de Egipto, quién me dio una nueva oportunidad, quién me sacó de donde yo estaba, que era la muerte, y me puso en vida, y me dio palabra, y me dio un llamado, y me dio un propósito, y se me olvida constantemente muchas veces, porque prefiero ser un cristiano mediocre también, y pido y pido y pido,
y se me olvida quién es el que me da las cosas. Creo que a mí el Espíritu Santo me dio esta palabra y sentí tanta vergüenza, porque después veo el Salmo 23 más adelante, que yo les hablaba de David, un pastor joven, alguien que se dedicaba al servicio, alababa constantemente con sus palabras y con sus acciones a Dios. Y él dice en el 4 y en el 5, dice: aún si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconforta. Aún si voy por valles tenebrosos. Esta es la diferencia entre por la y aún sí. Te doy gracias, Dios, por la comida. Te doy gracias, Dios, por mi familia. Te doy gracias, Dios, por mi vestimenta. Te doy gracias, Dios, por las cosas que me diste. Te doy gracias por las. Pero muchas veces no salimos de esto. No avanzamos de por las. Si no me das, no te doy gracias. Si no me das, no te alabo. Ojo. Te tengo que alabar porque me tenés que dar. Pero David lo lleva mucho más allá y dice: aún sí voy por valles tenebrosos. Y David agarra y se sienta en esta mesa. Un cristiano maduro. Un cristiano que sabe con quién está. Alguien que sabe en quién poner su confianza. Dice: aún sí no tengo nada. Aún sí tengo a la muerte al lado mío. Aún si las cosas se están desbordando, yo alabo a mi Dios. Y no me importa por las cosas que me diste, por las cosas que me diste. No me importan, porque las doy ya porque me las diste. Las doy ya por dadas. Yo quiero constantemente estar contigo. Quiero constantemente estar en tu presencia y que seas tú mi pastor. Aun si voy por valles de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu cayado me reconfortan. La diferencia entre el profesor Moisés y el profesor David son grandes. Y sus pueblos, si bien eran diferentes, pero era el mismo pueblo, el pueblo de Israel. La misma gente que adoraban a otros dioses cuando no se les contestaban, eran las mismas que estaban acá. Pero él era diferente. Y espero que vos y yo podamos ser diferentes y no ser mediocres de solo esperar y esperar y esperar a que me den para que yo pueda dar algo. Sino entender que, como David, aun si no veo, como cantábamos, aun si no veo tu presencia, aun si no veo las cosas que he pedido, yo te voy a alabar y te voy a adorar y voy a confiar en ti. Y dobla la apuesta David en el versículo 5 y dice: dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Una cosa que me encanta de David es su sinceridad ante todo. Él se sienta en la mesa y él sabe que él no va a estar solo en esta mesa. Tiene a Dios en la mesa, pero a la vez que tiene a Dios, tiene a sus inseguridades con él. Tiene a sus adicciones con él. Tiene a sus problemas físicos, problemas mentales. Tiene a sus frustraciones. Tiene a sus vergüenzas. Tiene a su pecado en esa mesa con él. Y él dice: dispones ante mí un banquete en presencia de todo eso.
en presencia de cada falla que yo tengo. En presencia de mis enemigos, yo me siento y veo a Cristo, a Jesús. Aunque esté rodeado por todo eso, no voy a parar de alabar. No voy a parar de decir que tú eres santo. Aún así, aún si voy por valles de sombra y de muerte. David nos enseña mucho, pero creo que una de sus enseñanzas que nos deja en todo el libro de Salmos, Reyes, es su fidelidad hacia Dios. No por las cosas que se les dieron, sino porque él de verdad tenía un corazón sincero, un corazón que quería alabar y adorar constantemente a Dios. Esa es la diferencia entre el pueblo de Israel, que se quejaba si no se les daba algo, y el pueblo y el corazón sincero de David. Y yo estoy lejos de tener un corazón así. Quisiera tener un corazón así, pero no pago el precio para tener un corazón así. Les soy sincero. Quisiera tener un corazón como David. Quisiera saber que aunque esté rodeado de todo, mi Redentor me cubre, me protege constantemente. Y mi pregunta para ustedes, así como Dios me la hizo en mi cuarto, es: ¿en qué mesa me quiero sentar hoy? En esta que es azul, amarilla, morada, y se ve tan linda a la vista y tan entretenida, pero es pequeña. Es pequeña y no van a entrar todas las cosas. ¿O te quieres sentar en la mesa de los grandes? En la mesa donde se discuten cosas más a profundidad, donde vas a tener una relación más con Dios, más a profundidad, más real, donde no importa si te contesta o no, donde no importa si te da lo que le pediste o no, pero sabes que Él es tu Dios. ¿En qué mesa nos queremos sentar hoy? Vos te puedes graduar hoy y decir: sí, me quiero sentar en esta. O podemos seguir y seguir y seguir en la de niños, en la mesa chiquita, donde creemos que decir gracias es ya algo inmenso, cuando en realidad es ser gentil, es ser cordial, es tener valor, es decir gracias por algo que se te da. No es ser un cristiano maduro. Decir gracias es algo que se practica. A mí se me inculcó siempre decir por favor y gracias por las cosas, pero eso no me hace un cristiano maduro. Me hace una persona correcta. El hecho de poder saber quién me lo suple, quién me da las cosas, eso es ser un cristiano maduro. Que no es por mis fuerzas. Moisés le advertía al pueblo de Israel que no digan y no piensen que por una vez que sea por tus fuerzas, porque al momento que vos pienses eso, todo se irá y serás destruido como todos los pueblos vecinos tuyos. Él les advierte eso. Vemos con el paso del tiempo que sucede igual y es destruido el pueblo de Israel. Pero hoy nosotros tenemos la oportunidad de poder decidir de cuál mesa queremos participar. De la mesa de cristianos maduros, que no me importa si tengo que viajar 3 horas para poder llegar al lugar donde me siento bien, a la iglesia, al lugar donde sé que puedo alabar a mi Padre con todo, con libertad. O a la mesa de hoy juega tal equipo y no creo que pueda ir a la iglesia, creo que hoy voy a estar ocupado.
¿A qué mesa nos queremos sentar hoy? ¿A qué mesa nos queremos sentar hoy? Más importante, ¿en qué mesa te estás sentando ahora mismo? Yo me miraba al espejo y decía, ¿en qué mesa estoy? ¿Alabo a Dios porque me dejó pasar de año? ¿O alabo a Dios que igual, sin pasar de año, sé que Él es el que me da la sabiduría? Sé que Él es el que pone un plato de comida delante de mí. Y aunque no tenga un plato de comida, igual lo voy a alabar. Hoy te digo, la gratitud, el agradecimiento, es algo que el pueblo de Israel solo tenía cuando se le daba algo. Pero si hay una enseñanza que nos podemos ir hoy, es ser más como David y graduarnos de esa mesa a esta mesa y decir, aunque no tenga nada, voy a alabar a Dios. Aunque me falte todo, voy a alabar a Dios. Amén. Quiero orar y quiero que me acompañen en oración y decirles que muchas veces pasé por la parte de estar en la mesa pequeña. Y si hoy vos te sentís que estás en esa mesa, créeme que estás solo. Hay mucha gente. La mayoría de cristianos nos sentamos en esa mesita y no alabamos si no se nos da algo, cuando no debería ser así. Sé que la pandemia le robó mucho a la gente y se multiplicaron los problemas, se multiplicaron las cosas malas. Pero si se multiplicó todo eso, se multiplicó la misericordia también y la gracia de Dios hacia con nosotros. Si hoy vos tenés vida, si hoy vos estás respirando, es porque alguien te la dio, porque alguien te mantiene vivo. Quiero orar y que me acompañen en oración. Padre, en el nombre de Jesús,